Mis queridas hermanas, con mucha humildad y felicidad les damos la bienvenida aquí, al piso superior de la tienda de ladrillos rojos en el histórico Nauvoo, Illinois. Este es un espacio sagrado, donde en 1842 el profeta José Smith organizó la Sociedad de Socorro según el modelo del sacerdocio y para la restauración completa de todas las cosas, como parte de una restauración continua del Evangelio de Jesucristo. Fue aquí en Nauvoo, donde las hermanas de la Sociedad de Socorro se prepararon para las bendiciones de la casa del Señor. Ellas prepararon a las hermanas temporalmente y colaboraron en la construcción del templo al administrar granjas, cosiendo camisas y haciendo todo lo posible para ayudar en preparación para las bendiciones de la casa del Señor. Pero también se prepararon espiritualmente, y fue aquí en las arboledas, alrededor de Nauvoo, que tuvieron la oportunidad de escuchar directamente del profeta José Smith. Fue ahí donde él las instruyó en preparación para las bendiciones que venían al participar en las ordenanzas de la casa del Señor. Sabemos y expresamos nuestro testimonio de que fue la fortaleza y el poder que se derivaron de hacer y guardar convenios lo que bendijo las vidas de estas hermanas y hermanos y de todos los santos que partieron hacia el desierto después de su experiencia en Nauvoo. Nos da gran felicidad tener esta oportunidad de compartir este espacio sagrado con ustedes. Donde quiera que vivan, en todo el mundo, espero que sepan que su linaje comienza aquí en Nauvoo. Como miembros de la Sociedad de Socorro, nuestras raíces crecieron aquí y ahora. Al seguir adelante, a medida que el árbol crece y se expande, espero que se sientan conectadas con este espacio sagrado, en el que las mujeres dejaron al lado los afanes del mundo y se concentraron exclusivamente en el Salvador Jesucristo y en hacer convenios con Él. ¿Cómo se sienten al estar aquí? Ha sido una hermosa experiencia estar en este espacio donde se organizaron por primera vez esas 20 mujeres y también tenerlas presentes a todas ustedes alrededor del mundo. Ustedes tienen ese legado gracias a lo que ellas hicieron aquí. Ellas crearon una comunidad del convenio aquí en Nauvoo, ¿cierto? Se cuidaron. Lo hicieron y nosotros creamos una comunidad del convenio en todo el mundo ahora como hermanas que participan en las ordenanzas del sacerdocio y hacen y guardan convenios. Hemos creado una comunidad mundial para bendecir las vidas de nuestros hermanos y hermanas. Donde se cuidaron unas a otras. Mientras leía las historias aquí en Nauvoo, es lo que más me impresionó. Siempre había alguien cuidando de un necesitado y naturalmente fue parte de lo que hicieron y es lo que hacemos como hermanas de la Sociedad de Socorro. El Señor dio una organización para que las hermanas actuaran según sus sentimientos naturales, que eran la compasión, y un lugar para sentir su alivio y ofrecer su alivio fácilmente. Y esta mañana, al pensar y reflexionar sobre la hermana Emma, su misión y su compañía para el profeta, me vino a la mente este sentimiento. Ellos oraron las mismas oraciones que nosotros hemos orado. Oraron por sus hijos, sus esposos y esposas, los unos por los otros. La misma necesidad que tenemos, ellos también la tuvieron. Somos más similares de lo que pensamos. Confiaron en el Señor y había tanta inestabilidad en ese tiempo, ¿verdad? Había muerte y privaciones y aún así confiaron en Él. Y nosotras también tenemos privaciones, cada una a su manera, donde necesitamos a Dios, nuestros convenios y confiar en el Señor. Y muchas veces debemos soltar y confiar en que Él nos guiará a través de esos momentos, que podemos confiar en Él con las familias, con estas promesas que son más reales que cualquier cosa que podemos ver y sentir. La sección 25 en Doctrina y Convenios, esa revelación dada a Emma Smith, dice, adhiérete a tus convenios. Y creo que eso es exactamente lo que usted está describiendo. Es otra manera de decir, confía en mí. Confía en las promesas que te he hecho, porque mis promesas son seguras. Y en esas mismas promesas que hacemos en la casa del Señor y al ser bautizados, Él nos promete, a su vez, que siempre estará con nosotros, que tendremos su Espíritu para ayudarnos, que tendremos ángeles a nuestro alrededor para ministrarnos y atender nuestras necesidades. Sé que esas promesas siguen siendo reales. Y esas promesas que Él hace, que hizo esos queridos santos aquí en Nauvoo,
nos hace las mismas promesas a nosotros al participar en las ordenanzas del Evangelio de Jesucristo, que están disponibles para nosotros por medio de las llaves del sacerdocio. Pienso en Emma, en cuántos hijos perdió, en cómo tuvo que mudarse de un lugar a otro y en que ellos no tenían mucho. Tenían esos convenios, comenzando con el bautismo, que proveyeron esa relación por convenio con Dios, que los sustentó y la sostuvo a ella a través de todo eso. No creo que ella hubiera podido hacer lo que hizo sin esa relación con Dios, que ella sabía que tenía, ni sin esas promesas. Esa estabilidad viene en Jesucristo, ¿cierto? Todo lo demás en nuestra vida cambiará y se moverá. Las personas irán y vendrán, pero nuestra verdadera estabilidad está en nuestra relación con Él. Pienso que es lo que los impulsó. Y la construcción de ese templo, prepararse para esos convenios adicionales, y eso es lo que les dio la fuerza para avanzar hacia lo desconocido, en un momento que debe haberles parecido muy incierto. Su confianza en los convenios no debe ser extraordinaria porque todos deberíamos tenerla, pero qué hermoso ejemplo para todos nosotros. Poner nuestra confianza por convenio en el Señor y en el representante designado de Él, un profeta sobre la tierra hoy. Me encanta la historia de cuando Brigham Young se encontraba en el templo administrando las ordenanzas. Había muchísima gente allí y él estuvo en el templo hasta altas horas de la noche para que las personas pudieran recibir su investidura. Y dijo, bien, hemos terminado. Corrían peligro debido a los populachos que los rodeaban y él dijo que era hora de preparar las cosas para partir, para cruzar el Mississippi en transportadores. A la mañana siguiente, cuando se levantó, los jardines del templo estaban llenos de personas que no podían irse hasta que no recibieran su investidura, porque sabían que la iban a necesitar y quizás pasarían muchos, muchos años antes de que pudieran tener otro templo. Nuestros convenios nos conectan más profundamente con nuestro Padre Celestial y Jesucristo y nos fortalecen para seguir adelante, tal como lo hicieron esos santos, donde quiera que estemos en el mundo. Algunos de mis antepasados estaban entre aquellos que aquí, en Nabú, en esos últimos días tuvieron la bendición y la oportunidad de ser investidos. Y yo me edifico sobre sus hombros, como todos edificamos sobre los cimientos de estas hermanas de fe, que siguieron adelante con confianza en los convenios. Háblenos de sus antepasados. Bueno, Fanny Parrish y su hija Jane, y por supuesto mi tatarabuelo Samuel Parrish, todos fueron investidos aquí en febrero de 1846, como parte de ese grupo de 5,000 personas que usted mencionó. Y me encantan las palabras que Jane utilizó para describir ese momento. Ella dijo, tenemos el Evangelio de Jesucristo, tenemos la iglesia y teníamos un templo. Y dijo, oh, cuánto gozo llenó nuestras almas por tener el templo. Y creo que reflexiono y pienso, fue un momento de incertidumbre para ellos. Se preparaban para irse de esta hermosa comunidad que habían establecido y partir al desierto. Y sin embargo, fue una época de gran gozo. ¿Qué otra cosa podría explicar el gozo que ella sintió, la paz que ella sintió? En medio de los desafíos tuvieron paz y alegría. Así fue, por motivo de que hicieron convenios y los antepasados de Kristen estuvieron aquí en la misma época y estamos bastante seguras de que eran amigos, porque son más o menos de la misma edad, porque somos amigas ahora. Y si no lo eran, lo son ahora. Lo son ahora, por supuesto. Nancy Saban, por mi parte de mi mamá, tenía unos 17 años cuando se unió a la iglesia y también fue investida en el templo. Y Jane, su pariente, tenía solo 20 años. Y nos parece que vivían muy cerca. Seguramente conversaron un par de veces. Qué dulce es pensar que ahora su posteridad está sentada aquí y que somos amigas y que también nosotros nos aferramos a nuestros convenios como ellas lo hicieron, que compartimos la misma fe, que confiamos en el Señor con todo nuestro corazón y eso no se pierde con el tiempo. Lo llevamos de generación en generación, tengamos o no antepasados aquí o vengan de cualquier parte del mundo. Nuestros convenios comienzan aquí y perduran para siempre. Nuestras decisiones importan.
no solo para nosotros, sino para quienes vendrán y para quienes nos precedieron, a un lado y al otro lado del velo, mientras guardemos nuestros convenios. Y creo que muchas hermanas en nuestra sociedad de socorro quizás piensen que son demasiado jóvenes o demasiado mayores, o tal vez sientan que no tienen la educación o las habilidades necesarias y que les haga falta algo, pero queremos decirles que sí están preparadas y que las necesitamos hoy. El Señor las necesita hoy en esta obra. Tienen talentos y dones que el mundo necesita ahora más que nunca. Hemos recibido instrucción profética de que como hermanas podemos y debemos cambiar el mundo, que necesitamos preparar el mundo para la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo lograremos? Pues lo haremos al crear una comunidad del convenio. En ocasiones mi comunidad del convenio puede estar conformada por solo una persona, que en realidad serían dos, ya que tengo una relación por convenio con él. Es cierto. Pero entonces la comunidad del convenio de uno puede expandirse y crecer. Me acordé de una experiencia que tuve hace poco que fue realmente hermosa. Fue un grupo de hermanas de Sociedad de Socorro. Estábamos sentadas en un círculo muy cerca y se trataba de... Yo me reunía con una líder de distrito de la Sociedad de Socorro y la presidenta de la primaria y presidenta de las mujeres jóvenes. Esta última se había bautizado hace solo un mes y ella se sentía un poco abrumada y nos expresaba cierta preocupación sobre cómo iba a cumplir con su nueva asignación. Y mi parte favorita de la reunión fue cuando la presidenta de la Sociedad de Socorro se volvió hacia ella y le dijo con toda sinceridad: no te preocupes, te vamos a ayudar. Y esa es la idea. Donde quiera que estemos, creamos esa comunidad del convenio centrada en Jesucristo y con esos dones innatos que se nos dan, nos cuidamos mutuamente. Eso es exactamente lo que iba a suceder ahí. Ella no necesitaba preocuparse, podía confiar en el Señor y tenía a sus hermanas en la Sociedad de Socorro. Porque todas somos la sociedad de socorro sin importar dónde estemos sirviendo. Exacto. Así que por un tiempo ella estará con las mujeres jóvenes, sirviendo a las mujeres jóvenes, pero siempre será parte de la Sociedad de Socorro y esas hermanas le estaban rodeando con sus brazos y le iban a cuidar. Me encanta, todo se entrelaza. Sí, sí. Porque si bendecimos a un niño, bendecimos a una familia o a una madre o a un padre. Todo está conectado y es hermoso. Tenemos una sociedad con Jesucristo. Él es nuestro compañero, quien nos ayuda en todo. Y a veces creo que especialmente como mujeres nos gusta hacer las cosas solas. Y en realidad eso no es algo malo. Es un don que Él nos ha dado, la capacidad de tomar la iniciativa y actuar. Pero a veces, al menos en mi caso, Él me pone en situaciones en las que me siento sumamente abrumada para que tenga que depender de Él, para que podamos fortalecer nuestra relación con Él y entender por qué hacemos lo que hacemos. ¿No creen que estas hermanas aquí en Nabú sabían por qué hicieron lo que hicieron? Porque amaban al Señor y querían guardar sus convenios con Él, al igual que nosotras. Y al ayudar a los demás a sentir su amor, ellas mismas lo sintieron. Debemos recordar, hermanas, que hay algunas a quienes por alguna razón les cuesta sentir el amor de Él. Pero cuando salimos y mostramos nuestro amor, cuando vamos y abrazamos genuinamente a los demás y les mostramos nuestro amor y hacemos que lo sientan, entonces también comienzan a sentir el amor del Salvador. Él sabe que necesitamos sentir su amor con frecuencia, así que pone en nosotros esos sentimientos de compasión para servir a los demás. Pienso que todas nuestras hermanas tienen la oportunidad de ser parte de una iniciativa mundial para el bienestar de las mujeres y los niños a medida que participan haciendo cosas sencillas en sus propios hogares, en sus vecindarios y comunidades. Y lo hacemos con una madre, una mujer, un niño a la vez, tal como lo haría El Salvador. Es una hermosa invitación. Tanto temporal como espiritualmente podemos acudir a Él. Necesitamos lo temporal tanto como lo espiritual. Es interesante cómo las circunstancias son menos importantes que nuestra conexión con nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador. Y a veces podemos sentarnos en la Sociedad de Socorro o en cualquier lugar y sentirnos solas. Pero si nos damos cuenta, todas a nuestro alrededor también tienen desafíos y desean ser amadas y son amadas, valoradas y tienen un lugar. Y cuando compartimos en la Sociedad de Socorro y tenemos la oportunidad de expresarnos, nos damos cuenta que somos mucho más similares de lo que pensamos. Pero sé y testifico que
nunca estamos solas, que nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador las conocen, que están al tanto de sus necesidades, que les importa lo que les preocupa y desean bendecirlas, y que las hermanas a su lado tienen el mismo deseo de ser amadas, de contribuir y de sentirse valoradas. Sé que está a nuestro lado en nuestras decisiones, desafíos y alegrías. Podemos acudir a Él en consejo. Es una oportunidad hermosa y bendita saber que porque Él caminó ese camino solo, nosotras no tendremos que hacerlo nunca. Me imagino a grupos de hermanas de todo el mundo viendo esto ahora mismo. En breve tendremos la oportunidad de escuchar a un apóstol, al elder Dale G. Renland del Quórum de los 12. Será un privilegio escucharlo. Y después de eso, ustedes tendrán la oportunidad de testificar unas a otras de las cosas que han sentido en el corazón y que el Espíritu les ha testificado, de la bendición que es la Sociedad de Socorro, del convenio que tienen con el Salvador y de lo que Él significa para ustedes en su vida. Es un sentimiento muy especial pensar en todos los grupos de hermanas alrededor del mundo y sentir que somos una hermandad del convenio en todo el mundo, sin importar dónde estemos. Hermanas, las amamos. ¡Qué bendición es ser mujeres del convenio en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días! Hermana, es una época gloriosa y colectivamente damos testimonio de que estamos embarcadas en la obra de nuestro Salvador Jesucristo. Sabemos que Él vive, sabemos que Él nos ama, sabemos que Él desea que tengamos una relación por convenio con Él. Y sabemos que Él desea que extendamos su alivio a nuestras hermanas y hermanos en todo el mundo. Y al hacerlo, al ser el medio por el cual Él brinda su socorro a los demás, hallaremos su socorro para nosotras mismas. Testificamos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es dirigida por un profeta viviente. Lo amamos, lo honramos y lo sostenemos. Es nuestro testimonio que José Smith, es nuestro testimonio que José Smith fue el profeta de la restauración, que restauró todas las cosas, incluso la antigua organización de las mujeres, llevando colectivamente el alivio de Jesucristo a los demás. Nuestro objetivo desde el principio, desde 1842, es traer a todos los hijos de nuestro Padre Celestial de vuelta a casa. Sabemos que eso es posible por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias a su expiación, podemos ser limpios, sanados y santificados y regresar a casa, a nuestro hogar celestial, y ser exaltados y vivir en la presencia de nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. Todo comenzó aquí, para nosotras como miembros de la Sociedad de Socorro. Qué ocasión tan gloriosa es para nosotras estar en este espacio tan sagrado. Hoy hemos sentido ángeles a nuestro alrededor. Testificamos, hermanas, que Él las ama, se les conoce y que son valiosas a los ojos de Dios. Dejamos este testimonio con ustedes en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Queridas hermanas, estamos reunidos en centros de reuniones de todo el mundo en esta conmemoración de la Sociedad de Socorro. Hemos tenido la bendición de escuchar a nuestra maravillosa Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Siempre me inspiran, ejercen una influencia semejante a la de Cristo que me motiva a actuar mejor y a ser mejor. Nos hablaron desde la tienda de ladrillos rojos en Nauvoo, Illinois, Estados Unidos, el lugar donde se organizó la Sociedad de Socorro. Hermanas, agrego mi testimonio al de ellas. Dios las ama. Dios las conoce. Y ustedes son preciadas para Él. La historia de la Sociedad de Socorro es inspiradora.
Como dijo Emma Smith, la primera presidenta de la Sociedad de Socorro, vamos a hacer algo extraordinario. Como nos acaban de enseñar la presidenta Johnson, la hermana Dennis y la hermana G, esta organización no tenía por objeto ser simplemente un club social o un grupo caritativo. Su propósito era y sigue siendo divino: ayudar a los hijos de Dios a regresar a su presencia. Después de mis palabras, podrán compartir unas con otras su testimonio de las bendiciones que emanan de Jesucristo, de su iglesia y de esta divina organización de mujeres. Sé que Jesucristo está al tanto de sus circunstancias y desea bendecirlas. Él también necesita su influencia en su iglesia. Sus esfuerzos por servir a los hijos de Dios por medio de la Sociedad de Socorro son vitales. José Smith enseñó que la obra de salvación y exaltación de los últimos días es una causa que está destinada a llevar a cabo la destrucción de los poderes de las tinieblas y la salvación de la familia humana. Hermanas, de la Sociedad de Socorro, ustedes son cruciales para esta obra. Como el presidente Russell M. Nelson enseñó, el reino de Dios no está completo ni puede estarlo sin las mujeres que hacen convenios sagrados y los guardan, mujeres que pueden hablar con el poder y la autoridad de Dios. Las mujeres que guardan convenios no solo reconocen la necesidad del poder de Dios en su vida, sino que tienen acceso especial a ese poder por medio de los convenios que hacen. ¡Qué bendición tan notable es tener acceso al poder divino! Un poder suficiente para sobrellevar las cargas, obstáculos y tentaciones de nuestros días. Por supuesto, los convenios bautismales y del templo no son por sí mismos la fuente del poder. El Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial son la fuente de todo poder en los convenios. Pero no se equivoquen. El poder de Dios no es una fuerza cósmica amorfa que es independiente de Él. El poder que Él ofrece no es como una lámpara mágica que concede deseos o una reliquia santa que pretende ser una fuente de poder. Ni siquiera el garmen del santo sacerdocio es poderoso en sí mismo. No, el poder de Dios está necesariamente unido a Él y sus propósitos. Como siempre, Jesucristo nos proporciona el ejemplo supremo. Dios otorgó todo poder en el cielo como en la tierra a Jesucristo, porque Él permitió que su voluntad fuera absorbida en la voluntad del Padre. En la existencia preterrenal, el Salvador dijo: «Padre, hágase tu voluntad». Jesucristo reiteró esto en Getsemaní y en la cruz. Y después de su resurrección lo repitió al pueblo del Libro de Mormón y nuevamente a principios de esta dispensación. Jesucristo recibió poder de Dios porque fue preordenado para recibirlo y se podía confiar en que utilizaría ese poder como lo haría el propio Padre Celestial. Consideren también al profeta Nefi del Libro de Mormón, el hijo de Elamán. Cuando se delegó en Nefi el poder para sellar, Jesucristo le dijo: «Te bendeciré para siempre, que todas las cosas te serán hechas según tu palabra». La razón por la que Cristo confió en Nefi, este poder que todo lo abarca, fue porque Nefi había sido llamado como profeta y porque había hecho incansablemente y sin temor la voluntad de Dios. Procuraba los objetivos de Dios, no los propios. Él no pidió ni pediría lo que fuera contrario a la voluntad de Dios. Recibió acceso al poder del Salvador porque se podía confiar en Él, que utilizaría ese poder como lo haría Jesucristo mismo. Aun cuando nos esforcemos por aumentar el poder de Dios en nuestra vida, este sigue siendo su poder. El poder de los convenios al que accedemos no reside en nosotros. De la misma manera que el obtener una bendición de Dios es porque se obedece a aquella ley sobre la cual se basa, del mismo modo, el acceso al poder de Dios depende de los principios de la rectitud.
El poder de Dios no se puede utilizar con fines egoístas ni para ejercer control sobre nadie. El tratar de ejercer su poder en cualquier grado de injusticia hace que se retire su poder y se nos advierte que se tornará para nuestra condenación. Aquellos que no ponen su confianza en Dios, que son inconstantes en su discipulado o que endurecen sus corazones o huellan bajo sus pies al Santo de Israel, no pueden recibir acceso a su poder. Para cultivar el poder de Dios en nuestra vida, estamos obligados a tratar de ser rectos, a tratar de hacer lo correcto y a tratar de actuar de acuerdo con su voluntad. Hacer y guardar múltiples convenios con Dios las acerca más a Él, las transforma y les otorga un mayor acceso a su poder. Las mujeres que guardan sus convenios están dispersadas sobre toda la superficie de la tierra y tienen por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria, donde quiera que estén. Este poder es para ustedes. Las ayuda a obtener mayor felicidad, paz y descanso. Las ayuda a poseer mayor conocimiento, a convertirse en seguidoras más firmes de la rectitud y a convertirse en herederas legítimas en el reino de Dios. Reciben poder para resistir la tentación y arrepentirse cuando tropiezan. También reciben poder que las fortalece para soportar mejor las pruebas y los pesares. Me gustaría compartir un ejemplo personal de cómo los convenios del templo condujeron a una mayor paz y seguridad para mi esposa Ruth y para mí. Unos años después de casarnos, Ruth enfermó gravemente de cáncer de ovario. Necesitó 2 operaciones y quimioterapia. Nuestra única hija, Ashley, de 16 meses, nunca se había separado realmente de su madre y se volvió inusualmente irritable y malhumorada. Ella se negó a comer la comida que yo preparaba, así que negociamos. Y finalmente le di helado y refrescos. Yo solo tenía 28 años y no sabía cómo Ashley y yo íbamos a sobrevivir sin Ruth. Los sueños de tener una familia más numerosa se acabaron, pero esa era la menor de nuestras preocupaciones. Durante la primera hospitalización de Ruth me sentí destrozado y me resultaba difícil orar. Parecía como si mis oraciones no llegaran al cielo. Pero la noche en que Ruth regresó a casa después de su primera operación, oramos juntos como de costumbre antes de irnos a la cama, y como el cobarde que era, le pedí a Ruth que orara. Nunca olvidaré las primeras palabras de su oración. Ella dijo: Padre Celestial, te agradecemos por el poder del sacerdocio que hace posible que, sin importar lo que suceda, podamos estar juntos para siempre. Con sus palabras, la barrera que percibía entre Dios y yo se abrió de par en par. A medida que la oración de Ruth ascendía al cielo, la doctrina de las familias eternas pasó de mi mente a mi corazón. Nuestra preocupación por nuestro futuro disminuyó, porque habíamos hecho convenios en el templo y habíamos sido sellados en la casa del Señor. El poder de Dios trajo paz a nuestro corazón. 36 años después, el presidente Nelson expresó palabras que resuenan en mí. Él enseñó: cuando procuren el poder del Señor en su vida, con la misma intensidad que tiene uno que se está ahogando y lucha por respirar, el poder proveniente de Jesucristo será de ustedes. Así fue como Ruth oró, y ese poder descendió. De manera similar, Dios las ayudará a entender el poder y la paz de la investidura del templo. La investidura de poder las ayudará a sanar si han sido heridas, destrozadas o abatidas de alguna manera.
Pueden invocar los poderes del cielo para recibir revelación personal y comprender la doctrina de Cristo. El poder de Dios las ayudará a proteger, defender y fortalecer a otras personas. Junto con el presidente Nelson, testifico que Jesucristo puede proporcionar el poder que necesitan para su vida y que cuando obtengan el poder de Él en su vida, tanto el Salvador como ustedes se regocijarán. Sí, hermanas, están haciendo algo extraordinario y pueden experimentar algo extraordinario. Gracias por su fe, su fortaleza, su capacidad de dirigir, su sabiduría, su disposición y capacidad para hacer y guardar convenios con Dios. Ustedes traen bendiciones para ustedes mismas, sus familias, la iglesia, sus comunidades y el mundo. Tienen el poder de Dios en su vida para ayudarlas a ser buenas y hacer el bien. Él cuenta con ustedes. Su iglesia cuenta con ustedes. Ruego que Dios las bendiga en su discipulado continuo. Dios vive. Jesús es el Cristo, su Salvador y el mío. Él es su amigo bondadoso, sabio y celestial. Él ha restaurado su iglesia en la tierra. Hice estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Come, thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount, I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy cause.